Muy buenas noches, doctora Ethel Flores. Mi nombre es Arnold Javier Llanes Rubio. Soy estudiante de la carrera Administración y Generación de Empresas, que actualmente estoy cursando lo que es la clase de Mercadotecnia Internacional en la sección 1100, dentro de la cual estaremos desarrollando la actividad número 1, que trata sobre elegir un producto no convencional y realizar un análisis tomando en cuenta las importaciones y las exportaciones que aparecen en la página web Trademap. Pero para poder comprender eso necesitamos saber cuál es el producto al cual vamos a desarrollar en esta actividad. Bueno, el producto que vamos a tratar es la harina de maíz. Y bien sabemos que la harina de maíz no es más que el polvo que se obtiene luego de moler los granos o semillas que conforman la mazorca de maíz. Hay diferentes técnicas y formas de obtenerla. Normalmente hay personas que utilizan lo que es el molino de mano, pero ahora manejan lo que es los molinos eléctricos para triturar de mejor manera y con mayor facilidad lo que es las mazorcas de maíz, debido a que el grano suele ser muy duro. Cabe recalcar que en el mercado podemos encontrar tres tipos de harina, tanto harina de maíz blanco, harina de maíz amarillo y harina de maíz dorado. También aquí mencionaremos lo que son los procesos para elaborar la harina de maíz. Como primer paso, se lavan los granos para quitarle cualquier impureza, debido a que están expuestos a muchas plagas y utilizan productos químicos como insecticidas o, o ciertos productos químicos que pueden ser perjudiciales a la salud. Entonces, por consiguiente, se lavan los granos de manera profunda, despacio, para quitarle toda la impureza. También, como paso número 2, se someten a un proceso de secado, que muchas veces puede ser de manera de meterlos al horno, pero hay normalmente en lo que es la zona sur, prefieren lo que es el secado al aire libre. Lo que hacen es extender un saco y ahí arrojan todos los granos de maíz para que los rayos del sol les den directamente. Y así pueda tener un secado de mejor manera. Como tercer paso es ayudándonos de un molino. Se van echando los granos poco a poco hasta ir obteniendo el polvo esperado, que quiere decir que el molino trata de triturar a tal grado que quede solo el polvo del grano de maíz. Y como paso número 4, ya puede utilizar usted la harina de maíz para alguna receta, ya sea bolitas de queso, tortillas de harina de maíz, entre otros productos más que se pueden realizar. Ok, también cabe recalcar que aquí en Honduras hay una empresa cuya distribución de harina de maíz se vuelve el líder de la distribución y de la creación de harina de maíz, como es la empresa de masa, que así dicen sus siglas de masa, pero su nombre es Derivados del Maíz de Honduras S.A., Sociedad Anónima, porque es el líder de distribución, de creación de lo que es harina de maíz en Honduras. Con Demasa se introdujo la marca Maseca al mercado hondureño aproximadamente en el año de 1987, construyendo la primera planta de producción en Comayagua en 1988, pero debido a que este producto obtuvo una gran demanda, entonces decidió crear una segunda planta que está ubicada en la ciudad de Choloma Cortés, aproximadamente entre el año 1995 y 1996. También actualmente se cuenta con lo que es la planta que está ubicado en Cortés. Cabe recalcar que el harina de maíz es nada más que el producto en polvo, más o menos fino, obtenido de la molienda del grano de maíz. Dentro de la harina de maíz podemos encontrar marcas como Maseca, Masa Rica, Tortimasa. Y esta harina puede ser también de uso industrial y también para el consumidor final. Quiere decir que puede ser consumido en grandes y en pequeñas cantidades. También podemos tener en cuenta que la harina de maíz es un producto universal porque tiene presencia en Latinoamérica, Norteamérica, en países como Venezuela, Europa, Medio Oriente, África, Asia y Oceanía. También es importante que se pueden realizar lo que es muchas recetas.
prácticamente como los grits, snacks, que es como, o en pocas palabras, lo que es el cereal. Es maíz molido grueso utilizado por la producción de snacks. En este caso, el cereal. Cabe mencionar que la polenta también es un producto que se puede elaborar cereales, originario de la harina gruesa del maíz, que es secado y descortezado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la harina de maíz puede ser utilizado para diversos productos porque es un producto que se adapta a diferentes tipos de ingredientes que se le pueden agregar. Como bien se sabe, Maseca es una de las principales aquí en Honduras que maneja lo que es la harina de maíz, solo que la maneja en diferentes tipos de presentaciones. Cabe recalcar que Honduras, en el año de 2021, Honduras exportó más o menos alrededor de 10.400.000 harina de maíz, convirtiéndolo en el exportador número 10 de harina de maíz. O sea que fue una gran producción y para ese entonces Honduras tuvo un auge, o sea, estuvo en el top 10 de los máximos exportadores de harina de maíz. Y fue el producto número 96 más exportado en Honduras. Su principal destino de exportación son El Salvador, Nicaragua, Guatemala, España y Costa Rica, con una cantidad considerable. Por ejemplo, El Salvador, 7 millones 2.000, en Nicaragua, 3 millones 250.000, Guatemala, 48.600, España, 26.900 y Costa Rica, de 16.900. Y es importante darnos cuenta que los mercados de exportación de más rápido crecimiento para la harina de maíz de Honduras se dio entre 2020 y 2021. Fueron en países como El Salvador, Países Bajos o como se le conoce Holanda y las islas Caimán. Cabe mencionar que Honduras también tuvo una cantidad considerable de importaciones, como por ejemplo en el año 2021, Honduras importó alrededor de 19.100.000 en harina de maíz, convirtiéndolo, tomando en cuenta que estas cifras son tomadas en dólares, convirtiéndose en el importador número 6 de harina de maíz en el mundo. O sea, ¿qué quiere decir? Ya sabemos que la diferencia de exportación es que puede que se produzca un producto en un determinado país y se envía al extranjero para que pueda ser distribuido o comercializado o puede ser utilizado en otro país. Y ya sabemos que las importaciones es adquirir, es todo lo contrario a las exportaciones, es adquirir ese producto del extranjero y distribuirlo alrededor de nuestro país. Entonces, convirtiéndose en el número 6 de harina de maíz en el mundo. En el mismo año fue el producto 141 más importado en Honduras. O sea, tiene un ranking bastante interesante. Y las importaciones de maíz se dieron principalmente en aquellos países como El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos y Brasil. Los mercados de importación de más rápido crecimiento, que quiere decir que tuvieron una mayor demanda, son Estados Unidos, Guatemala, México y Colombia. Con Guatemala con 1.550.000 dólares, México 1.444.000 y Colombia 54.000. Cabe recalcar que aquí tenemos lo que es expresado una tabla de trade map dentro de la cual estaremos exponiendo que los países, tomando en cuenta las exportaciones, que los países que más exportan harina de maíz son México, Zambia, Estados Unidos, Uganda, Colombia, El Salvador, eh, Italia, Francia, Brasil, Sudáfrica, India, Alemania, República Dominicana y Honduras. Podemos observar que el primer segmento dice valor exportado en miles de dólares. Dice que para el año, México obtuvo un valor exportado de 141.432. Quiere decir que estos son dólares. Y tuvo un saldo comercial de 134.408.
teniendo una cantidad exportada de 212.805 toneladas exportadas de harina de maíz, vendiéndolas por valor unitario de 885 dólares. También teniendo una tasa de crecimiento del 29% entre los años del 2018 y 2022, obteniendo una tasa de crecimiento anual del 28% entre el año 2019 y 2022. Y para el 2021 al 2022 obtuvo una tasa de crecimiento del 19% y tuvo una participación del 20,3%. Quiere decir que México fue el país que más exportó y que tuvo una presencia considerable o significativa en la participación de todo el mundo. También tuvo, bueno, la distancia que ha recorrido con respecto a las personas que le compran su producto es de 1.000 kilómetros, 666.000. Ok. Estos son tomando en cuenta las importaciones. Igual Zambia con Estados Unidos están muy parejos en términos de exportación. Podemos analizar diversas cuestiones. Que es lo que es el continente africano? Consumen bastante harina de maíz. Y que eso puede generar un plus para aquellas personas o aquellas instituciones en Honduras que quieren exportar harina de maíz. Aquí podemos tomar en cuenta que aquí tenemos lo que son las importaciones. El país que más importa o que más compra del extranjero es Estados Unidos de América, que anda alrededor de 166.300, perdón, 166.335 dólares, teniendo un saldo comercial negativo de 102.228. También tomando en cuenta que importa alrededor de 234.070 toneladas, que eso se puede representar en valor unitario como 711 dólares. Y obtuvo una tasa de crecimiento del 14%, del 10% y del 23%, considerando que la primera es del 2018 al 2022, la segunda también, y la otra es del 2021 al 2022. También podemos considerar que tiene una participación en las importaciones mundiales, o sea, que ellos distribuyen, o sea, son una cadena mundial, que andan alrededor de 22,3% de la presencia mundial. Es el país que mayor presencia tiene en el mundo. Y entonces podemos considerar que Estados Unidos puede ser un buen comprador al cual nosotros podemos dirigir como país lo que es la exportación de la harina de maíz, porque es un comprador que no solamente se dedica a comprar en pequeñas cantidades, sino en cantidades exorbitantes. También podemos ver que la concentración de los países proveedores es alrededor de 9,78 y tiene los aranceles, que estos son aplicados por los países al cual nosotros le vamos a comprar. Tiene un aranceles del 1%. ¿Qué quiere decir? Que es bien, que puede ser muy favorable exportar lo que es harina de maíz a los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, esta fue mi presentación. Le agradezco, muchas gracias por su atención y feliz noche.